Ok, de acuerdo. Bueno, pues muy buenas noches, Lali. El día de hoy es si no mal recuerdo, la quinta sesión. Entonces, déjame compartir pantalla y podemos iniciar. Bueno, recordando un poquito el título de nuestro curso taller es Escritura Bioética para el Cuidado Ambiental. Vamos a comenzar saludándonos. Y bueno, primero me gustaría saber cómo están, cómo les ha ido en estas semanas que no las he visto. ¿Cómo están? ¿Cómo estoy? Bueno, yo por mi parte, bien, gracias. Me costó un poquito ponerme al corriente con esto porque igual el tema de estar investigando en la parte de mi doctorado y haciendo trabajo de campo sí me lleva un poco de tiempo, pero poniéndonos al corriente con todo, igual con ambas partes. Ok, muchas gracias, Itlali. Yolot, Hola, buenas noches. Pues yo me encuentro bien, muchas gracias y espero que también ustedes estén muy bien. Y bueno, pensé que no me iba a conectar hoy porque estuvo fallando mucho la luz y acaba de llover, pero afortunadamente todo muy bien y yo todavía estoy tratando de ponerme al corriente, pero contenta de poder estar hoy aquí. muchísimas gracias, Yolot. Diana, Igual me encuentro muy bien el día de hoy, eh, pues ya finalizando las actividades que nos habían dejado desde hace creo que 2 semanas y pues disfruté mucho el proceso de la escritura y bueno, pues algo enfiestada, pero aquí. qué bueno. Paloma, Buenas noches, pues yo bien, aunque el miércoles es el día más pesado, este, porque este año empecé a dar clases en la tarde, entonces, pues el miércoles sí es el día más pesado porque tengo clase de 10 a 3 y luego de 4 a 7, eh, entonces, pues sí se me hace un poco pesado, pero estoy feliz porque como no estoy yendo a trabajar al DF, estoy ujú, trabajando en línea, pues eso me hace feliz, feliz, para ahorrarme 20 horas de trayecto, ¿no? A la semana y desgaste. Entonces, pues aquí andamos ya casi terminando el mes sí, y bien, bien, bien. qué bueno. Pues bienvenida. Bueno, pues bienvenidas a todas. Yo la verdad me siento muy agotada. Yo creo que ya se está cerrando el año, pero verdaderamente, francamente, estoy muy agotada. Y de repente eso me pone a pensar pues en la noción del buen vivir, ¿no? En qué radica el buen vivir y para el próximo año espero, si es posible, reducir pues un poco de carga de trabajo porque este año sí ha sido impresionante. Pero bueno, aquí con todas las ganas de compartir con ustedes estos temas. Bueno, ¿cómo me fue en la pauta de escritura pasada? Bueno, si se acuerdan, la pauta era, si la planta me hablara, ¿qué me diría una rosa, una orquídea, un cactus, una suculenta y o una pata de elefante? Como pueden ver, aquí estas plantitas que están mencionadas tienen algo en común. No necesariamente porque pertenezcan al mismo género, digamos, a nivel científico, sino estamos hablando de plantas que son muy comunes en nuestro uso cotidiano, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé cómo les fue con esta pauta. ¿Quién quiere compartir? Bueno, yo por mi parte quisiera compartir que como justo apenas en la semana revisé como la clase pendiente, yo solo trabajé la parte de la orquídea y del cactus.
¿Por qué seleccioné estos? Porque, bueno, me recordaron un paseo que hice eh, en Tlatlauquitepec y en este pueblito para ellos es algo muy peculiar contar con orquídeas de diferentes especies y para ellos es como muy común verlas, o sea, cuando por ejemplo acá en Ciudad de México es como algo muy caro o costoso tenerlas, incluso para los cuidados, para allá ellos es algo muy pues como muy común y normal ver en cada, no en cada esquina, pero bueno, tienen como un cerro muy importante, se llama el Cerro Cabezón y en esta zona, para ellos es como parte de su vegetación. Entonces, bueno, fueron de las que yo elegí como parte de la vegetación. Y el cactus, justo porque muchos o la mayoría lo que tienen es la idea de cuidar un cactus porque pues en la ciudad como que se les mueren las plantas. Entonces, lo que es un, bueno, me fui sobre el cactus, aunque también aplicaría como para suculenta, de que la mayoría es que el tipo de planta o vegetación que adoptan como parte de ornamento para, pues, espacios pequeños. Entonces, es como por los que elegí y, bueno, ahorita más adelante ya lo puedo compartir como lo que escribí. Muchísimas gracias, Itlali. Bueno, es interesante, ¿no? Las relaciones que hemos ido construyendo con estas plantas y son pues múltiples, pero al final pues decaen en un solo punto que básicamente muchas de estas son para ornamento, ¿no? Dentro de nuestros hogares. Yolot, ¿cómo te fue con esta pauta de escritura? Sí, yo no la pude hacer, la verdad, y espero ya ponerme al corriente esta semana. Ok, muchas gracias, Diana. Es- Disfruté mucho el proceso de escritura, porque desconocía pues bastante, bueno, a pesar de que trabajo con esta parte de las flores, ¿no? Tratando de evitar como que de estos ramos florales, ¿no? O sea, buscando una manera de reciclar a través de las hojas secas, ¿no? Este, desconocía, por ejemplo, el de los cactus, o sea, las formas en cómo ellos han tenido esta supervivencia a lo largo de muchos años, de mucho tiempo, ¿no? En las condiciones tan inhóspitas en las que habitan algunos y otros, pues desgraciadamente están como em, utilizados, ¿no? Por mero, pues ahora sí que por el sentido humano, ¿no? Así de que se puso como una moda de que, oye, quiero el cactus y quiero y se acumulan de cactus y ni siquiera les ponen la más mínima atención porque por el simple hecho de, de que les dicen, ¿no? Ay, pues ni siquiera necesitan riego. Y ahí el pobre cactus en las oficinas los veo abandonados. Pues están ahí pasando, ¿no? El tiempo. Y, y bueno, también lo disfruté porque pude averiguar un poquito más acerca de la vida de las orquídeas y, y de su propia simbiosis que tienen, que desconocía. Ok. Muchas gracias, Diana. Paloma. Bueno, pues sí, también fue muy interesante. Esto que mencionó la compañera, ¿no? De los cactus, de las suculentas, pues sí es notable, ¿no? Que se tiene esta idea errónea de que, pues no necesitan regarse, ¿no? Como si fueran de plástico. Y sí, pues sí es lamentable, ¿no? Que están en peligro de extinción, porque antes eran como, em, pues menos solicitadas, pero como se pusieron lamentablemente de moda, pues ella, como ella bien dice, todo el mundo quería una, aunque no supieran cuidarlas, porque también necesitan sus cuidados, ¿no? Y pues al principio me costó trabajo, no sabía cuál elegir, estaba como muy difícil la elección,
pero pues ya verán cómo lo resolví. Y, y pues yo creo que sí cambió mi percepción de las flores con el texto. Siempre me han gustado, pero a partir de este texto, pues como que ya tengo un vínculo diferente, ¿no? A partir de lo que fue surgiendo ahí en el texto. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Bueno, revisión de textos. ¿Quién quiere comenzar? Así como vamos, Citlali, ¿ok? Ok, Te de acuerdo. escuchamos. Bien, un momentito. Bueno. Yo voy a compartir mi texto acerca de las orquídeas. Entonces empiezo con yo, orquídea, que habito en Tlatlauquitepec. Aquí los habitantes me cuidan y respetan, sin embargo, los turistas no conocen de lo que realmente requiero para vivir. Normalmente en las ciudades me tienen en lugares encerrados y no saben que yo requiero de agua, suelo y subsuelo. Mi suelo normalmente es adaptado natural. Esta adaptación natural requiere de los cuidados de musgos, de piedras naturales e incluso de suelos adaptados. Este tipo de cuidados y este tipo de entornos yo son los que requiero y para habitar no requiero como de ciudades. En las ciudades me cuidan, sin embargo, me descuidan. Em, Ay, me brinqué esta parte, pero eh, ya empieza mi texto acerca de las cactus. Sí, no te preocupes. ¿Hasta allí? Ajá. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿quién quiere compartir alguna idea para retroalimentar a Citlali? ¿Quién dice yo? Yo, Ajá, Paloma. pues siento como que se queda inconcluso, ¿no? No sé, como que ahí va, y de repente, no concluyó nada, ¿no? Por eso siento así como que se quedó en el aire, ¿no? A lo mejor darle como definirlo más, ¿no? Si eh, darle un final, un desenlace, una conclusión, para que no se quede así como volando, ¿no? En el aire. A lo mejor fue porque ya de ahí te fuiste al cactus, pero sí siento como que se quedó incompleto, ¿no? Pues lo que se estaba narrando. Ok, muchas gracias, Paloma. Diana o Yolot, ¿quieren compartirle algo a Citlali? Bueno, voy a hacer una pequeña retroalimentación. Em, Creo que la idea, pues, realmente va bien, ¿no? O sea, la cuestión de estas características, ¿no? Que, pues, igual no, yo no conocía. Pero me gustaría saber o acercarme a entender cómo qué se pudiera hacer con esto que ya tiene, cómo, en qué género se plantearía, ¿no? Ya, cómo ella ya le pondría una voz específica con todos estos elementos que ya nos presentó. Sí, muchas gracias, Diana. Bueno, ¿sabes qué es lo que yo siento que quizá puede estar ocurriendo, Citlali? Cuando hemos estado muy acostumbrados a la escritura académica, resulta muy complicado de repente como ser creativos, ¿no? En cuanto a otro tipo
de género literario, ¿no? Y es, ay, a ver, así como que, ¿cómo? Y ahora, ¿cómo planteo esto que de alguna forma académicamente estamos acostumbrados a recoger los datos, a exponerlos, a decir, pues, el funcionamiento tal, y ser lo más claro posible, y citar, y las fuentes y todo eso, ¿no? Yo aquí quizá lo que yo te puedo sugerir, si es que es tu interés como brincar o conocer este tipo de géneros que no solo son los académicos, a lo mejor comenzar a buscar libros de poesía, ¿no? Ponte así a leer libros de poesía en torno a la naturaleza y ver cómo lo hacen, ¿no? A lo mejor ahorita algunos de los textos que les he estado compartiendo también nos puede servir como parteaguas para ver cómo divulgan el conocimiento científico en torno a las plantas, pero también como a partir de un género un poco más ensayístico, ¿no? Cómo hablan de la naturaleza a través de un ensayo. Y eso nos va a dar una muy buena idea para escribir diferente o para empezar a crear, ¿no? No es porque no tengamos como la posibilidad o porque pues estamos ya muy metidos en la onda académica. No, yo creo que todos tenemos esta posibilidad de hacerlo, pero hay que como irnos sumergiendo en estos otros géneros para poder como empezar a generar un estilo propio, ¿no? Entonces, pues nada más es eso, o sea, te invito a que conozcas o que así en tus trayectos vayas leyendo un libro de poesía, todo esto en torno a la naturaleza, cosas que te interesan y vas a ver que te vas a encontrar con cosas bien bonitas. Además también para escribir cualquier tipo de género, ustedes saben que necesitamos leer mucho para poder escribir, porque cuando no tenemos las palabras, no tenemos el conocimiento, no tenemos pues información o carnita, pues también nos va a costar como mucho trabajo. Y si la tenemos, aún teniéndola, darle como que el formato, la voz, híjole, resulta bien difícil, ¿no? Y vamos, yo te acompaño en este proceso porque para mí también ha sido o fue todo un tema, ¿no? O sea, brincar de un estilo a otro. Y era así como de, ¿y ahora cómo hago, no? Como para exponer en palabras diferentes esto que quiero decir en torno a la bioética. Y bueno, ese ha sido mi descubrimiento a través de la lectura de otros autores. Por ejemplo, aquí les recomiendo mucho a Omar Felipe Giraldo, que aunque él es un investigador, está en la ENES, bueno, no, en el CEPSIS, que es como el Instituto de Investigaciones de allá de Mérida, de la UNAM. Tiene este libro que se llama Retorno al Humus, pero también Afectividad Ambiental y otros textitos por allí que pues es todo un investigador y tiene conocimientos científicos, pero ha tratado como de migrar, ¿no? Como de un lado a otro y empezar a hacer o a escribir de otra manera. Y es bien interesante, ¿no? Cómo lo hace. Y quizá eso es lo que nos puede dar como ejemplos, como no para copiar, sino para revisar, a ver cómo lo hace él, y ahora cómo lo haría yo. ¿Cuál sería mi voz, Citlali, la voz de Citlali, para hablar de los cactus o para hablar de cualquier otra forma de vida, pero para su cuidado y respeto, ¿no? Y yo creo que es allí donde van a salir desde lo más profundo de nuestro corazón las palabras, porque este tipo de textos más de creación literaria, están conectadas ya no solo con nuestro nivel racional, sino también con nuestro sentir, con nuestras emociones, ¿no? Porque es sentir así en lo profundo, pues todo lo que pasa con las cactáceas. Pensemos en el mejor de los casos en el Jardín Botánico de la UNAM y cómo en algún momento hubo, pues ahorita se siguen distribuyendo y vendiendo algunos ejemplares, pero en algún momento era ir a adoptar tu cactus, ¿no? Y te daban allí como su hojita de adopción y las formas o las características o vamos, los pasos para cuidarlo bien. Hoy ya eso no continúa, pero es como algo muy bonito porque es conectar con esas formas de vida, no desde la perspectiva científica e instrumentalizadora, cosificadora que nos han enseñado en la universidad, sino a través de nuestro sentir, ¿no? O sea, conectar nuestro sentir con el pensar. Entonces, sentir, pensar, escuchar. ¿Por qué? Porque también es, aunque pues evidentemente el cactus ni ninguna planta habla como nosotros lo hablamos,
pero sí tienen un lenguaje diferente, sí tienen una forma de comunicarse con nosotros. Y si ponemos atención, digo, yo ahorita tengo que ponerle atención a dos patas de elefante que tengo por aquí, que estaban muy chiquititas, y ahorita ya se hicieron una cosa enorme, pero les llegó allí como una cochinilla o algo así que las está invadiendo. Entonces, ahí ya me están gritando algo, ¿no? Me están gritando ayuda, ¿no? O sea, de cuidarlas, ya sacarlas de eso, del lugar donde está, porque ya como están muy grandes se puede romper la maceta. Entonces, es como poner esa atención, es lo que nos dicen en esta idea de los pueblos mayas, ¿no? Este sentir, escuchar, sentir, pensar, escuchar, que va más allá de este raciocinio que nos han enseñado o nos han ayudado a desarrollar en la universidad. Y bueno, este otro libro que va ligado con lo que el día de hoy vamos a revisar es La vida secreta de los árboles. Es un libro de divulgación, no es un libro científico, pero también van a poder ver como una forma diferente de hablarnos de los árboles, ¿no? Sí, como ahora sí que el ciclo de los árboles, cómo viven, cómo sobreviven, la adaptación a los diferentes ecosistemas, pero lo hace de una manera muy amable, ¿no? Una forma diferente a solo entra a un manual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una materia de fisiología vegetal o en este caso sobre los árboles, ¿no? No va por ahí. Entonces, pues bueno, ya nada más la sugerencia, pues es que empecemos a leer otro estilo o otros géneros, leer otro tipo de género de literarios sobre los temas que nos interesan sobre ambiente. Y van a ver que uno se lleva gratas sorpresas, ¿no? De la manera como lo hacen, pues no necesariamente académicos ni científicos, sino muchas veces pues son reconocidos como poetas o simplemente como escritores. Muchas gracias. Diana, ¿quieres leer tu texto? Sí, claro. Bueno, esto es más bien con relación a una orquídea, porque hice dos textos de una orquídea y un texto sobre el saguaro. Entonces, comienzo con uno de los textos que se llama Magenta silvestre. Dice, entre musgo y liquen habitaba la orquídea, cabellera ondulada, sus raíces serpenteantes. Diminutas gotas de rocío bordeaban en sus tres sépalos magenta, extendidas al cielo entre suspiros de nube. El recuerdo se desvanece cuando la mano te arranca sin titubeo de tu origen. La luz se hace menos eterna. La madre selva y el denso bosque te llaman. Los árboles afónicos desprenden su corteza ya resquebrajada ante tu ausencia. Se ha disipado el encanto de tu aroma, miel de día, miel de noche. Cuando una orquídea se extingue, el mundo deja de florecer. Las estaciones incoloras se marchitan. Las mariposas, las abejas y colibríes buscan tu místico polen, ahora inexistente. Entre musgo y liquen permanece tu cicatriz en la corteza, mientras despiertas entre el sueño magenta de las hojas. Es todo. Muchas gracias, Diana. Qué hermoso texto. Pues bueno, está como muy poético, ¿no? ¿Quieren compartir algo sobre el texto? Citlali, Yolot, Paloma, ¿quién quiere compartir? Este, pues a mí me gustan mucho tus metáforas. Y también me gustó que lo hiciste como más circular, ¿no? Porque con lo que inicias, o una parte con lo que inicias de cómo ella estaba en el líquen y el otro, no me acuerdo qué elemento era,
lo vuelves a retomar, ¿no? Como un transcurso del tiempo, en antes, ¿no? El inicio del texto y el tiempo y regresas a esa misma imagen, cambio, ¿no? O sea, ya fue mutilada. Entonces, muy bonito, me gustan mucho tus metáforas y siento que quedó como más redondo precisamente por eso, ¿no? Que hiciste como, le metiste un antes y un después, las consecuencias, ¿no? De las acciones, de los actos, que comentas tienen que no solamente es un impacto a la propia flor, sino a toda la naturaleza, como pasa en realidad, ¿no? Ya en la naturaleza. Muy bonito. Muchas gracias, Paloma. ¿Alguien más que quiera compartir algo sobre el texto de Diana? Y se me hace muy bonita la forma en la que escribe. Es increíble cómo se escucha de una manera poética y justo como dicen, diferente a lo científico, que esa es la parte que me está costando un buen de romper la parte, o sea, primero, bueno, a lo mejor es como contexto ya mío, pero yo de carrera soy ingeniera arquitecta, entonces al inicio yo era muy técnica para escribir, entonces ya cuando empiezo a entrar a la parte científica o escribir de manera científica con referencias, bibliografía y todo, sí me costó un poquito de eso. Entonces ahorita como cambiar un poquito a romper esa forma cuadrada, estructurada a este tipo de redacción y que se me hace muy bonito cómo lo expresa y utilizando otras cosas es algo hasta incluso artístico y pues yo creo que llama más la atención esta parte que a alguien lo retome o lo quiera leer. Sí, muchas gracias, Itlali. Pues bueno, ahorita que comentas de eso de la forma estructurada, yo creo que cada forma de escribir tiene sus propias reglas, ¿no? Solo que hay que conocer como que la cancha en la que voy a jugar, ¿no? En cada una. Pero bueno, resulta que esto, pues sí, es muy interesante. Ese es quizá lo que nos puede costar a algunos como saltar de un género a otro. Bueno, muchísimas gracias. Paloma, ¿quieres leer tu texto? Sí, soy raíz de la tierra, soy memoria viva. Florerías, cementerios de cristal con cuerpos multicolores que nos obsequian una sinfonía de olores, mientras sus frágiles cuerpos sin tumba se marchitan sutilmente, inadvertidamente. Soy una pequeña semilla, en mi ser late el milagro de la vida. Necesité agua sagrada para transformarme en célula y poder germinar. Seguí creciendo cada día acariciada y alimentada por el Padre Sol y la abuela Lluvia, siendo capaz de crear raíces, tallos y hojas con los cuales me alimento. De mi madre tierra amorosa que me cuida y me sostiene. Soy raíz viva de la tierra, soy memoria viva que nunca se acaba y tras tiempo. En mi primera vida a un pobre estudiante que no tenía nada que ofrecerle a su amada. Yo era una rosa blanca con pétalos de nube. Su amada quería una rosa roja. Así que mi amado Señor se sacrificó para darme su sangre y teñirme de rojo escarlata. Me convertí así en una majestuosa rosa roja como la sangre con pétalos de terciopelo y un aroma que daba a los sentidos. Pero el sacrificio de mi amado ruiseñor fue en vano, pues el estudiante me cortó para la joven y ella terminó despreciándome, tirándome a la calle. Con el transcurso del tiempo perdido, me marchité y morí, soñando con poder reunirme algún día con mi amado ruiseñor. En mi segunda vida nací y crecí en un enorme invernadero donde, después de cultivarnos, nos cortaron y trituraron a mí y a miles de mis hermanas para destilarnos el alma en una esencia de rosas. En mi tercera reencarnación decidí convertirme en cactácea solo para enterarme
que por sobreexplotación estamos en peligro de extinción. Así que volví a morir por una persona irresponsable que nunca me regó. En mi cuarta reencarnación decidí convertirme en orquídea. De joven estaba feliz porque veía que nos cuidaban mucho, maravillada de las múltiples formas, multicolores que tenemos. En verdad, somos muy hermosas, con nuestras extraordinarias arquitecturas florales de aves del paraíso, en una explosión de colores, verdes, blancas, negras, azules, amarillas. Somos una sinfonía visual infinita de pétalos, tallos, aromas, pistilos, manchas. Sin embargo, sufría en secreto porque podía ver desde la ventana cómo las flores y plantas silvestres que luchan desesperadamente por crecer y florecer en grietas y fisuras diminutas con un gran esfuerzo, eran arrancadas y pisoteadas por los humanos controladores y depredadores de todo lo viviente. Sí, aquellos humanos que no reconocen la importancia de la vida vegetal para la salud de la biosfera y la vida humana. Sí, aquellos humanos insensibles que al vernos solo se preguntan, ¿para qué me sirve a mí esta planta? ¿Para qué me sirve esta flor? Sí, aquellos humanos que deciden sobre nuestras vidas de manera egoísta, tratando a las flores como objetos, decidiendo en su enorme arrogancia cuáles existencias son valiosas y cuáles son desechables, aniquiladores de individualidades. Los humanos que determinan ante cuáles vidas vegetales pueden ser sensibles y ante cuáles vidas vegetales pueden ser indiferentes. Me encontraba perdida en estas tristísimas reflexiones cuando de pronto tuve una epifanía y fui iluminada por el gran espíritu del terreno baldío que se me apareció para inspirarme para organizar la rebelión de las plantas, las reinas del mundo viviente. El gran espíritu del terreno baldío me pidió que aceptara la misión de abrir los ojos, la mente y el corazón a todos aquellos humanos que viven impasibles e indiferentes ante la ruina ecológica en este naufragio existencial en que nos encontramos navegando hacia la perdición y devastación de nuestro enfermo planeta Tierra. Comprometida con el gran espíritu del terreno baldío, convoqué a una reunión urgentemente urgente, como la crisis ecológica en la que habitamos, una reunión secretamente secreta en la que convoqué a todas las flores del mundo y su belleza galáctica para pedir su ayuda, para predicar las palabras reveladas por las semillas que tejen la vida en el mundo, palabras reveladas por medio del caldero mágico y mítico a través del fabuloso y complejo lenguaje de las plantas, que nos recuerda que las semillas, las plantas, los árboles y las flores somos los custodios ancestrales de la frágil trama de la vida y junto con nuestros hermanos los animales, somos los seres más importantes y valiosos del planeta Tierra. El espíritu del terreno baldío, por medio del caldero mítico, mágico y mítico, nos exigió a todas las flores del mundo que debemos despertar a los humanos, porque ya no tenemos tiempo. El tiempo se encuentra desquiciado y extraviado en el pozo del tiempo perdido por el calentamiento global. Así que ha llegado el momento de rebelarnos contra la humanidad. Declaro que todas las flores del mundo nos rebelamos porque ya no queremos seguir contemplando y padeciendo esta destrucción irracional. Nuestra madre tierra nos exige actuar y proteger la sangre de la tierra. Y para que no se siga derramando sangre de vida, debemos arrancar a como dé lugar el manto de las ilusiones y las vanidades humanas. Fue por eso que decidí dejar de ser una delicada y exquisita para convertirme en maleza silvestre, la sabiduría y el alma guerrera, para nacer, renacer, resistir y florecer por las más pequeñas e inauditas fisuras de los ataúdes de cemento, aprisionado las plantas y los árboles, ciudades del mundo. Me presento, manifiesto hoy como la encarnación del espíritu indomable de las flores silvestres que resisten y persisten, aunque las arranquen y mutilen una y otra vez, una y otra vez, multiplicada hasta el infinito. Tuve la fortuna y el privilegio de ser escuchada por el gran espíritu del bosque ancestral, custodiado por la extraordinaria manada multiespecie de lobos de la princesa Mononoke,
que estaba desolado, extraviado en el desierto de la desesperación y en el bosque de las orquídeas susurrantes, destruyendo toda su creación con toda su fuerza apocalíptica y mística, porque los humanos desalmados le cortaron y robaron su sagrada cabeza. Pero al ver su desesperación galáctica, mmm, pero al ver su desesperación galáctica, volaron presurosos montados en el abuelo viento de la adversidad para socorrerlo y recuperar su cabeza sagrada, el gran dios del arte, la vida, la sabiduría y el viento, Quetzalcóatl, el imponente dios de la venganza, la hechicería y el destino, el dios Tezcatlipoca, acompañados de la legendaria Coatlicue, diosa de la tierra, la fertilidad, la vida y la muerte. Los tres dioses volaron presurosos montados en el viento de la adversidad para ayudarle con todos sus poderes míticos al gran espíritu del bosque a recuperar su cabeza arrebatada antes de que terminara destruyendo toda su majestuosa creación por culpa de los hombres que le arrebataron su cabeza sagrada. Una vez que el gran espíritu del bosque recuperó su sagrada cabeza arrebatada, se tranquilizó y detuvo su destrucción demencial para conectarse a mis raíces, para comunicarme que decretaba que todas las flores y plantas desaparecerían del mundo como una advertencia de que no sucumbirá la belleza y la verdad a la naturaleza por causa del hombre. Y para preservarla, dejará la tierra desnuda de la belleza galáctica, de las olorosas y magistrales flores del mundo, hasta que los humanos dejen de perturbar y contaminar nuestro hogar en ruinas. El gran espíritu del bosque ha declarado que los humanos deben aprender a habitar la sagrada tierra con responsabilidad en tiempos de extinción y exterminio, hasta que la humanidad entera se comprometa a construir una civilización vivible en armonía y respeto con todo lo viviente, pedacito a pedacito, cada día, con todas y cada una de sus decisiones, para poner en el centro de sus vidas a nuestra madre tierra, que todo nos da a manos llenas. Los humanos deberán enfrentarse a las consecuencias de lo que han provocado con sus acciones desmedidas y egoístas. El gran espíritu del bosque terminó de En cuanto el gran espíritu del bosque terminó de hablar, todas las majestuosas flores desaparecieron y cada rostro moreno sigilosamente ante la mirada atónita de la humanidad, llevándose su belleza y su olor exquisito. Se resguardaron el cálido y amoroso vientre de nuestra matria, privando al mundo humano de su belleza y arquitecturas olorosas, esperando en los latidos de la tierra que los humanos sean capaces de aprender a construir que restauren la relación vital con nuestra madre tierra para crear entre toda la humanidad la capacidad y la cultura de vivir en armonía con nuestros sagrados compañeros vitales, la tierra, las plantas y las flores, encarnación viviente del espíritu y la sabiduría de la tierra. Fin. Wow, qué bonito texto. ¿Quién quiere compartir, Citlali? Sí, eh, justo igual, como los anteriores textos que ha presentado Paloma, es increíble como qué creatividad tan bonita para escribir y para interrelacionarlos. Digo, al final de cuentas, todos los elementos de la naturaleza eh, se interrelacionan e interactúan, pero qué bonita manera de relacionarlos, de hacer el cambio, por ejemplo, esto de las reencarnaciones de una flor a otra, la relación con lo que actualmente estamos viviendo del cambio climático, los problemas en la naturaleza, incluso hasta la sociedad. Muy bonita la relación de todo el texto. Qué bonito texto. Muchas Gracias. gracias, Citlali. Yolot, ¿quieres comentar algo, Diana? Sí, claro. Em, Igual me encantó la manera en cómo está jugando con muchos elementos, ¿no? Del cuidado, sobre todo, de las repercusiones o ahora sí, de lo que puede pasar ante la conducta del irresponsable del humano. Y me gustó también las metáforas utilizadas, ¿no? Como la arquitectura, la sinfonía,
los colores, ¿no? De la performatividad y la transformación de cada una de estas flores, el jugar con los colores, del acto mismo, ¿no? Del abandono, pero después de la reincorporación y reestructuración. em, y también habla acerca de, pues, el cambio climático, ¿no? Y de las repercusiones. O sea, todos estos elementos que entrelazan, ¿no? Que nunca se despegan de la tierra, ¿no? De la naturaleza misma, o de cómo ella está entendiendo la parte de cómo se ancla la naturaleza, de lo que germina, am, de lo que cobija también. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues a mí como siempre me encantó el texto. Sobre todo hay una historia, ¿no? Una historia que contar y esta reencarnación fue fabulosa, ¿no? De cómo va pasando de una planta a otra, pero con un sentido, ¿no? Lógico dentro de la propia estructura del texto. Muchísimas gracias, Paloma. Bueno, pues una vez leídos los textos, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Bueno, pues la idea es construir poéticas bioéticas para la consideración ética de los árboles, ¿no? Y vean aquí, construir poéticas bioéticas. Ya no solo una reflexión o todos estos textos que al final pueden terminar pues en un artículo académico, sino vamos a construir un tipo de texto muy específico. Aquí en la pantalla lo que les presento a continuación es una ceiba que para los mayas representa la vida, la perpetuidad, la grandeza, la bondad y la fuerza, pero al mismo tiempo también nos señala el cielo, la tierra y el inframundo. Recuerden que las raíces pues son tan largas y también llegan a una profundidad enorme que para los mayas conectaba directamente con el inframundo. La tierra pues está representada por todo el tronco y la altura misma de la ceiba, o sea, las hojas, las ramas, pues esa señala hacia el cielo. Entonces ya aquí tenemos pues un simbolismo las invitaría a que pensáramos cuántos de los árboles que conocemos a nuestro alrededor, en algunas otras partes, pues además digamos, de sus características o sus funciones ecológicas dentro del ecosistema que no se niega, ¿cómo lo conectamos con estos simbolismos, con estas ideas que hemos ido creando, ¿no? Hoy es triste o sumamente, pues, difícil ver cómo pues si un árbol ya creció muy alto y daña los cables de la luz, pues bueno, ni modo, hay que cortarlo, ¿no? No nada más podar las ramas, sino podarlo. Y esto lleva a muchos de estos pues a morir, ¿no? Y bueno, ir pensando en todos estos árboles y el uso que le damos. Y vean la palabra que estoy utilizando, el uso. Actualmente ya no, pues son realmente muy pocos los que representan o tienen un significado más simbólico, ¿no? Dentro de nuestras comunidades, sino que ya nada más es pues porque ya queremos tener un árbol ahí en casa, pero ya no es una razón directa de conexión con los árboles, ¿no? Entonces, aquí esto nos lleva precisamente a preguntarles lo siguiente. Ay, ¿en qué parte del círculo de la consideración moral incluiríamos a los árboles? Porque, miren, dentro de esto que ustedes pueden observar aquí, cuando hablábamos al inicio de la crítica que se le hace al antropocentrismo, es porque le hemos dado mucha importancia a los intereses humanos, es decir, hemos pensado casi siempre en nosotros. Aquí muchas veces les menciono, yo puse al ser humano un hombre y una mujer, pero en realidad, dependiendo de la época histórica, vamos a ver que pues la mayor parte del tiempo era el hombre, ¿no? Y no cualquier hombre, blanco, con dinero, con buenas conexiones, sano, etcétera, ¿no? No sé si a todas les pasa, pero se te corta mucho, o sea, no te he escuchado nada de lo, no sé si a Me las demás también o solamente soy yo. No, creo que a mí no. Ok.
Híjole, creo No, que eres tú, a Paloma. mí tampoco, no, estoy escuchando bien. No sé si Paloma puede checar también su audio. Ahorita como que se entrecortó apenitas. Ajá, sí, como que tú eres la que se corta. Ah, ok, entonces soy yo. Ok. Entonces, aquí, pues como les decía, va a depender de qué hombre y, o sea, qué características tiene este hombre de acuerdo a cada época histórica. Yo me atrevo a colocarlo ya en el ser humano para incluirnos también dentro de esta consideración moral, pero justo esta crítica aparece en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad, derivado de la Segunda Guerra Mundial y todo digamos, todo el conocimiento derivado pues del boom de la biología y de la biotecnología, ¿no? Cómo podemos ya modificar genéticamente animales, plantas, la clonación humana, todas estas cosas que van a remover completamente nuestro concepto de vida, ¿no? Porque pues antes lo teníamos así entre comillas un tanto claro entre que primero llegamos a descubrir que el óvulo y el espermatozoide pues son células que en su unión pues van a poder generar a otro ser humano o cualquier otro individuo, pero eso no se entendió hasta también pasando mucho tiempo, porque había pues diferentes teorías sobre la reproducción, ¿no? Entonces, vean cómo fuimos avanzando. Ahora bien, cuando llegamos a este siglo, siglo XX, con todos estos datos que les acabo de proporcionar, pues bueno, va a haber allí esta iniciativa de si la mujer ya puede incluirse, no solamente en la consideración moral, sino también a nivel social, ya puede votar. Hay quienes se preguntan de manera sarcástica, ¿y por qué no podríamos incluir entonces en esta consideración a los animales? ¿Por qué no librarlos a ellos? Entonces, toda esta idea de ética ambiental y animal comienza precisamente con la liberación de los animales de Peter Singer, como lo habíamos mencionado. Y a la par comienza a haber otra serie de voces, tanto desde la bioética como disciplina que también nace en este siglo y la ética ambiental. La ética, pues ya como rama de la filosofía, pues tiene muchos siglos, ¿no? No obstante, hablar de ética dirigida hacia el ambiente, hacia la naturaleza, hacia los animales, pues eso es lo que no existía. Por eso también es un paradigma que rompe o que viene a romper con muchas de nuestras ideas durante este siglo XX. Ahora, después de pensar en la consideración moral a los animales, básicamente aquí les pongo mamíferos porque la clasificación, al menos clásica, era considerar éticamente a los animales por la capacidad que tienen de sentir dolor y o placer o derivado de la capacidad cognitiva que llegan a tener. Entonces, los invertebrados quedaban fuera realmente de esta consideración porque pues no cumplían las normas, ¿no? No podíamos corroborar un sistema nervioso central, la capacidad cognitiva. Aunque hoy en día sabemos que muchos de estos invertebrados, como los pulpos, pues son muy inteligentes, pero eso es algo que hemos ido trabajando a la par de todas estas propuestas y en estas últimas décadas. Por lo que también nace otra propuesta que es el siguiente círculo, que es el biocentrismo, que por definición puede incluir a cualquier forma de vida, es decir, hay que considerar éticamente a cualquier forma de vida por el simple hecho de tener un genoma o una vida misma, ¿no? Y aquí, aunque la definición la propuso el filósofo estadounidense Paul Taylor, él se estaba refiriendo únicamente a animales silvestres, pero por definición, como les comento, hemos podido extenderla o usar este concepto, esta definición para poder incluir a todas las formas de vida. Y es aquí donde metemos, pues ya no solamente a los mamíferos, sino también podemos meter además de vertebrados, invertebrados y también a las plantas. Entonces, hasta allí pareciera que era como la última gran clasificación respecto a la vida, porque después venía un círculo mayor que se le conoce como ecocentrismo, donde aparecen los factores abióticos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si nosotros no cuidamos el agua, el aire, el suelo, etcétera, o la temperatura, pues tampoco se va a poder desplegar o florecer la vida como la conocemos. Entonces, entre el biocentrismo y el ecocentrismo, yo puse otro círculo pensando en la discusión que teníamos la última sesión que era sobre las plantas. Yo decía, bueno,
¿por qué no incluir un círculo de consideración que solamente piense en cómo podemos relacionarnos éticamente con plantas? Aquí yo agregaría, si me lo permiten, y respondiendo a la pregunta, a los árboles y a los arbustos, ¿no? Pensando en el reino vegetal. ¿Por qué? Porque aunque son formas de vida, no es la misma dinámica o no son las mismas características fisiológicas, pues entre sí, dentro del reino Plantae, pero tampoco hay no podemos hablar o meter en el mismo cajón animales y a plantas, ¿no? Y ese ha sido pues el gran como pues también ahorita como la discusión, ¿no? Sobre si las plantas son inteligentes o si tienen alguna capacidad para sentir algo, etcétera. Cosa que, pues, como ustedes saben, al menos aquí en México todavía no es algo que se acepte mucho, aunque ya hay algunos científicos, autores que ya están abogando por allí. No obstante, pues me parece que es importante visibilizar y darle rostro también a las plantas y no meterlas en un solo cajón, porque en el cajón del biocentrismo normalmente quienes han pesado más es nuestro animalcentrismo, ¿no? Al ser animales y ahora extenderlo, pues sí, somos empáticos con otros animales. Ya, si ustedes quieren, vertebrados, invertebrados, pero de repente pensar en plantas como que nos cuesta más trabajo. Ahora, si pensamos en la gran diversidad de plantas que hay y ahora le sumamos los árboles, pues también hay una discriminación hacia ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo considerar dentro de esta propuesta bioética considerar a un huizache que a una ceiba, ¿no? ¿Por qué? Porque la ceiba pues tiene toda una carga simbólica, porque también tiene una función muy específica en el ecosistema, porque es emblemática, etcétera, etcétera, ¿no? Y un huizache, pues podemos decir, ay, pues esos, mira, pues nada más allí en lugares de mucho calor, las espinas, etcétera, como que le damos menos valor, como lo que sucede con muchos animales, ¿no? Que les llamamos carismáticos. Veíamos nosotros el jaguar, claro que sí, ¿no? Todo el mundo quiere hablar de él y que hasta en el billetito y no sé qué, pero ¿qué pasa con una cucaracha o qué pasa con otro tipo de insectos o incluso de mamíferos como el murciélago, ¿no? Que platicábamos que de repente nos da miedo, nos da asco o simplemente no lo vemos tan carismático y lo hacemos a un lado. Pasa lo mismo con las plantas. Ahora, hay una diferencia también entre los usos que hacemos de manera doméstica, ¿no? No tenemos, más bien, tenemos cierto tipo de especies en casa, muy específicas y que también son ornamentales, que tiene que ver con sus colores, con sus flores, con muchas cosas a nivel estético. Pero ¿qué pasa como lo que mencionaba Paloma en su texto? ¿Qué pasa con lo que le llamamos maleza, ¿no? A esas plantas que no les vemos nada precioso, que no creemos que sirvan para nada, entonces le hablamos de maleza, ¿sí? Otra vez, no, estas categorías para rechazar o discriminar de cierta manera a cierto tipo de especies, ¿no? Porque hacemos lo mismo, por ejemplo, con ciertos insectos, como las plagas, ¿no? La palabra plaga. Entonces, pues bueno, creo que es importante como ir pensando que hay que también darle rostro específicamente pues a las plantas y en este caso muy particular a los árboles. Ahora, hay más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿qué datos biológico-ecológicos conozco sobre los árboles? ¿Quién me puede decir? Algunas características así muy generales que pues es importante saberlas. ¿Y esto por qué se los menciono? Ustedes saben que, bueno, ahorita la onda, al menos en Reforma, es poner un montón de cempasúchil para conmemorar el día 1 y 2 de noviembre por Día de Muertos, ¿no? Pero llega diciembre y vamos a quitarlas todas y hay que ahora poner Nochebuena, ¿no? Pero también ocurre cuando queremos plantar árboles para pues arreglar el famoso Paseo de la Reforma porque ahí hay un hueco, atínenle. Pero muchas veces, pues la iniciativa quizá no sea inadecuada. El punto es que no tenemos el conocimiento ecológico de ese árbol que voy a plantar allí.
Y entonces resulta que me sale peor porque se secó, se murió, porque necesita más agua, o porque las condiciones climáticas no son las adecuadas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener conocimientos ecológicos mínimos sobre los árboles con los que convivo. Em, por ejemplo, acá en la FES Acatlán, que está muy cerca de donde yo vivo, plantaron muchos árboles eucaliptos, ¿no? A sabiendas de que estos pues crecen muy altos, también las raíces son muy, bueno, crecen de manera muy profunda y pueden tener allí pues ciertos daños los edificios o la calle o lo que ustedes quieran, ¿no? Y se toman las decisiones así como, bueno, pues ya crecieron mucho, aquí están obstruyendo y simplemente los talamos, ¿no? O sea, híjole, es bien complicado cómo es que primero decidimos sembrar algo que a la mera hora después, ya que reconozco o veo el problema de haber sembrado ese tipo de especie, ahora pues fácilmente lo puedo talar. Ahora, ¿cuál es el lenguaje de los árboles? ¿Cómo se comunican ellos? Al menos ahora con lo que estamos viendo en el grupo de estudios sobre bioética fungi, pues también hemos visto todas estas relaciones simbióticas. O sea, los árboles en sí no están desconectados, al contrario, están conectados mutuamente. Y en este perdón, en este libro de la vida secreta de los árboles aparece como un tema que es la amistad. Entre ellos y también gracias a los hongos y a estas relaciones simbióticas, pues se puede transmitir nutrientes de uno a otro cuando uno pues está mucho más débil o está pasando algo allí, ¿no? Entonces, pues ya hay muchos estudios que nos están hablando precisamente de cómo se comunican entre sí a través de las raíces y a través del micelio de todos estos hongos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que estamos, pues, no sé si llamarle descubriendo o que estamos generando ahorita a través de todo este conocimiento que nos lleva a pensar, pues, en la particularidad de las diversas formas de vida, en este caso de plantas y árboles. Y entonces eso pues realmente genera un mayor compromiso, ¿no? Porque no estamos hablando solo de objetos que están allí a nuestro servicio, que bueno, lamentablemente toda la cosificación y la etiqueta de capital natural, pues nos hace verlos así, ¿no? Vemos, ay, pues total, ya, lo talo, o lo quito, o lo tiro, o sea, no me sirve, etcétera. O lo que mencionaban también ustedes con sus textos, dejo de regar a un cactus en primera porque no tengo ni idea cómo es su cuidado, porque creo que no necesitan agua. Y no me doy cuenta que sí se necesita regar, pero cada cierto tiempo. O sea, no hay un compromiso real para conocer las plantas con las que convivo y coexisto, ¿no? Pero sí, claro, quiero tener un super jardín. Ahora, hablaban ustedes de las orquídeas y también de pensamos en esa relación simbólica, o más que simbólica, simbiótica entre un árbol y una orquídea, ¿no? Yo me acuerdo, viví un tiempo en Oaxaca, en la zona de la Chinantla, donde está pues toda la selva oaxaqueña que colinda con Veracruz. Y una familia con la que convivía mucho, me dice, venga, por favor, le voy a hacer un regalo. Ay, sentí tan horrible. Vi cómo arrancó varias orquídeas del tronco del árbol. Y yo decía, no, 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 déjelas ahí. No, 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 es que es para usted. O sea, yo entiendo que era como el valor, pero pues acá se me murieron. O sea, se me murieron porque pues no tenía yo pues la temperatura, luego vivo acá en Naucalpan, en un cerro muy alto, y siempre en la FES Acatlán hace menos frío que aquí donde estoy. Entonces, imagínense, fue la verdad una situación como muy triste, fue muy feo pues. Entonces, nos involucramos o coexistimos con estas plantas de una manera inconsciente, a veces malvada, pero inconsciente, ¿no? Dejémoslo así, o sea, inconsciente, cosificando, instrumentalizando y sin más, al fin que no sientan, al fin que no pasa absolutamente nada. Parece que entonces tengo menos compromiso ético con las plantas y con los árboles, puesto que si yo pateo el árbol, pues no grita como si a lo mejor pensando en patear un perro, que no es así, pues, pero como ejemplo, pues sí se va a lamentar, sí va a gritar, ¿no? Pero un árbol no, o una planta no lo va a hacer. Pero esto no implica que podamos hacer lo que se nos pegue la gana. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre un árbol y un arbusto? Porque también hay de árboles a arbustos, ¿no?
Bueno, pues básicamente, pues es el tamaño, ¿no? El tamaño y también la función ecológica que va a tener, pues, en el ecosistema. Pero al final de cuentas, vean que, pues, la gran mayoría de los animales, y no hablo solo de los, no quiero meter tanto ahorita a los carnívoros, bueno, pero sí, dentro de la propia cadena trófica, pues realmente dependemos todos de las plantas, porque en la cadena trófica quienes están hasta abajo son las plantas y los árboles, ¿no? Entonces, sin ellos, híjole, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer sin este reino? Ahora, bueno, en su conjunto y en esta interrelación entre las diferentes formas de vida y los diferentes reinos, pues vamos a ver que encontramos pues una gran diversidad y una gran cantidad de relaciones que pues nos hace coexistir de una manera como muy particular. Ahora, pensando en el lenguaje de los árboles que les comentaba hace un rato, me gustaría leerles este fragmento. Dice, ¿no sería interesante saber si los árboles también son capaces de expresarse y cómo? En cualquier caso, no hay nada que oír, ya que definitivamente son silenciosos. El sonido de las ramas mecidas por el viento y el murmullo del follaje se producen de forma pasiva y no son influidos por los árboles. Sin embargo, esto se hace notar mediante sustancias odoríferas como medio de expresión. Bueno, pues como pueden ver y apelando también a lo que veíamos con las plantas y los sentidos que Stefano Mancuso, que nos dice que las plantas tienen al menos de manera análoga los 5 sentidos que nosotros tenemos, más otros 17, pues bueno, piensen que esta es una forma también de expresión, de comunicación y hay allí una respuesta, ¿no? Hay un mensaje entre ellos y hay una respuesta. E incluso también, aunque nosotros ese lenguaje no sea como el nuestro, pero hay una comunicación constante con ellos y con las plantas en su conjunto y con los animales. Nada más creo que de lo que se trata es de detenernos y sentarnos a escucharlos, ¿no? A escuchar con atención qué es lo que nos quieren decir y sobre todo en esta pues vida tan rápida y loca que llevamos que pues lo único que nos está interesando pues es la cuestión económica, ¿no? Entonces sentarnos, disfrutar. Yo recuerdo realmente ese año que estuve en Oaxaca, fue toda una experiencia maravillosa poder llegar del trabajo, sentarme ahí en el pretil y escuchar el viento de los árboles, ¿no? El murmullo de los árboles, si ustedes quieren. El aroma de ciertas flores, como la famosa huele de noche, ¿no? Que llegas y dices, ay, el aroma de la guayaba, en el tiempo de la guayaba, que se cae, que huele y que se abre, el mango, etcétera. Entonces, solo nos podemos dar cuenta cuando estamos en calma, cuando no estamos corriendo, ¿sí? Entonces, como pueden observar, construir poéticas, bioéticas sobre los árboles y sobre la naturaleza, pues requiere más que un conocimiento científico, pienso yo que requiere mucha atención, mucho silencio, atención y silencio y mucho corazón, ¿no? Porque pues no es redescubrir el hoyo negro, sino simplemente sentarnos a escuchar. Y bueno, para saber más, estos dos textos se los subí al sitio, ya los pueden descargar. Está La tribu de los árboles de Stefano Mancuso y La vida secreta de los árboles, donde les decía que de forma divulgativa, es un libro de divulgación, pues nos habla de las características de los árboles. Y este de Stefano Mancuso, pues es muy bonito, porque nos habla de diferentes árboles. Entonces, pues bueno, este, mm, vamos hasta aquí. Conclusiones, 15 minutos. ¿Qué me llevo? ¿Qué se llevan del día de hoy? Pues esto que mencionabas, que en un momento dado, como lo ubicaste como maldad, en un momento dado, ¿no? O sea, yo he estado viendo, compartí una publicación donde, pues no solamente es ignorancia, sino, no sé cómo llamarlo,
de cómo mutilan a los árboles, no solamente quitándole las ramas, sino que dejan casi casi el puro esqueleto, y según ellos eso lo llaman poda, ¿no? Entonces, la misma gente, ¿no? Que trabaja en estas departamentos de las delegaciones de poda y todo eso, pues no es gente que tenga el conocimiento suficiente. Pues, ¿qué podemos esperar de una florería o de personas que comercian, ¿no? Con las flores o con, en una absoluta ignorancia. Y pues yo creo que el problema va a continuar, ¿no? Mientras se sigan viendo como objetos, ¿no? Mientras se sigan viendo como un término que yo alucino, que son los recursos naturales. Ese recurso, ese término, ¿no? Pues se me hace nefasto, ¿no? Porque ahí se mete todo y crea un abismo, ¿no? Es imposible vincularse con un recurso natural a llamarlos de otra manera, ¿no? Entonces, pues sí hay ya un largo camino que recorrer para construir relaciones con la naturaleza, los o también pues tenemos que pasar, ¿no? De tirar los recursos, tirar a la basura o dejar de preguntar para qué me sirve esto, ¿no? Creo que para poder, como dices tú, poner, yo fundamental tirar a la basura esos dos conceptos y también en los desastres naturales, pues se sigue viendo a la naturaleza como la villana, cualidad lástima, como que hay que verlo, ¿no? De ahí de lenguaje, ¿no? De ir cambiándolo a partir, de ir cambiando esta pues, cultura de uso y destrucción, pero a través del lenguaje, ¿no? Porque pues se ha enseñado, ¿no? Biología en todos los escuelas y se ve en primaria, en secundaria, en prepa, pero ¿qué, ¿qué sabemos de las plantas en relación a lo que supuestamente nos enseñaron en biología o en ciencias naturales, ¿no? Pues realmente no es nada, porque se ve así como desde cómo se llama su nombre científico, para qué sirve, y entonces se sigue perpetuando este uso de todos los seres vivos y se les ve como recursos y no como lo que son. Así es. Bien, muchas gracias, Paloma. ¿Qué más? Bueno, justo igual complementando, yo creo que con Paloma, eh, y concuerdo mucho con ella, existe, o bueno, por lo menos cuando estuve revisando unas cuestiones en maestría relacionadas con urbanismo, existe un manual de poda y mantenimiento árboles, eh, que justo me tocó como consultarlo porque pues sí estaba muy perdida como muchos términos de esto de árboles. Y justo como comenta, creo que se pierde la parte de la capacitación o del, del aprecio a estos elementos, porque para ellos el hecho de podar es dejarlos tal cual en esqueleto, o sea, no se analiza qué es lo que realmente se tiene que podar o qué es lo que se tendría que realizar a un árbol como para mantenimiento como tipo preventivo en donde está como causando algún problema. Sin embargo, no es un problema. Al final de cuentas, genera también microclimas que ayuda en las ciudades a mitigar las famosas islas de calor, que incluso también ayuda a proporcionar oxígeno, cosa que no lo valoramos como seres humanos. Y sobre todo hablando de esto de aprecio o apropiación de la vegetación, em, se ha perdido demasiado porque aquí entraría la parte del capitalismo, mientras que muchos tengan lo que es la ganancia,
creo que la parte del cuidado queda saliendo y por lo tanto lo desprecian tanto de que, hablando de las florerías comerciales, no, la verdad no les importa qué tanto dure la flor, qué tanto dure el árbol. El chiste es como ganar a ellos. Entonces, creo que sí es muy importante considerar demasiado lo que va a ser el ecocentrismo y biocentrismo en las diferentes, bueno, darlo a conocer o darlo a difundir más, porque se supone que ya es un término conocido del tiempo, no es algo nuevo, pero creo muchos se pierden en esa parte en la que entra más o pesa más la parte o del modelo económico capitalista. Así es. Bueno, es que necesitamos estar tan conscientes de todo esto y de seguir promoviendo los temas, pero como bien ya señalan, ambas de una u otra manera, pues es importante no solamente construirlo a partir de categorías científicas, ¿no? Como que, bueno, aquí está este objeto, mira, funciona así, 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 y ya, ¿no? Que es como que la parte en la que nos quedamos, sino que tiene que haber allí, pues yo creo que apostarle a un tipo de educación más sensible, ¿no? En torno a la naturaleza, porque, bueno, yo creo que eso es lo que nos ha desvinculado o nos ha alejado. Muchas gracias. Yolot. No, pues antes que nada agradecerles por compartir los textos. Creo que a mí me cuesta muchísimo animarme a escribir y justamente la reflexión, ¿no? Escribir otro tipo de textos que pues no tan científicos o descriptivos. Y tiene mucho sentido con lo que se ha comentado, que hay que sentir eh, como si la... Me recordó un ejercicio que recientemente hicimos acerca de invocar a la naturaleza. La idea era que elegir, por ejemplo, un espacio de nuestro territorio y que él nos presentara, que hablara por nosotras y nosotros. Es una práctica, así le llaman prácticas narrativas, pero lo hicimos de manera oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, la montaña me tenía que presentar a mí, yo lo... Entonces hacíamos una especie de meditación y para poder conectarnos, ¿no? Con ese espacio que habíamos elegido que nos podía presentar. Entonces, digamos, eso lo traje en este momento que las escuchaba, pero pues ahora ya el ejercicio escrito. Y también justamente hace unos días vi a la princesa Mononoke y, y sí, ¿no? Como a pesar luego que nosotras aquí, bueno, mis compañeras y yo, eh, pues estamos rodeadas de la naturaleza y somos parte de una comunidad, de un pueblo originario, justo esta parte del capitalismo, de una idea colonial también de la naturaleza, nos hace olvidar eh, pues de, pues de esta conexión que tenemos. Entonces fue muy como interesante para mí que todo se conectara también con esta clase y espero pues generar textos, animarme a escribir también para compartir. Gracias. Gracias a ti, Yola. Diana, Me llevo mucha reflexión y con todo lo que ya comentaron en esta sesión, las compañeras, tú, Jackie, con lo que nos has presentado, estos libros que pues desconocía realmente de su existencia, pero ya tendré chance de leerlo. Y pues también una reivindicación de un nuevo lenguaje a través de la escritura y darle voz, como dices, a estas especies que no lo tienen y que son, pues desgraciadamente, percibidos como recurso, mal usado recurso, ¿verdad? Objetos y donde no da cabida el sensocentrismo. Entonces, yo creo que es parte de un ejercicio el desarrollo de esta habilidad para aperturar todos los sentidos, para poder entender o aproximarnos a
em, conocer también sobre los otros sentidos de otras especies. Y pues también ya acabo de finalizar lo que viene siendo el texto del cactus y ya más adelante pues probablemente lo subo. Bueno, no sé si ya está habilitado el espacio. Sí, ya está. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, pues vamos a la actividad 5, que sería la pauta de escritura. Sería tómate un tiempo y piensa en algún árbol que sea significativo para ti y sigue la siguiente pauta. Me acuerdo. O sea, desde el principio, o sea, eso es lo que vamos a empezar. Me acuerdo, o sea, estas dos palabras, ¿a qué me llevan, no? Por ejemplo, yo me acuerdo que aquí en la banqueta de mi casa había un eucalipto que mi papá sembró, pero que lamentablemente tuvieron que talar porque las raíces estaban invadiendo la cisterna del agua, ¿no? Entonces, ay, o sea, y es como que me acuerdo, pues, de cómo creció tan alto y cómo esta parte es un cerro cuando hace viento, pero es un viento terrible, o sea, parecía que se iba a caer encima, ¿no? O sea, hay como muchos recuerdos detrás de ese eucalipto. Entonces, pues las invito a que escriban con esta pauta. Me acuerdo, ojo, pero piensen en un árbol, ¿no? ¿Con qué árbol? Pues allí hicieron ciertos vínculos. Ya también está en el sitio y lo pueden revisar y descargar los textos que les acabo de compartir. Ahorita yo sé que a lo mejor ya Paloma tiene el texto, el de una trenza de hierba sagrada de Robin Wall Kimmerer, pero se los quiero compartir a las demás para que lo lean. Es un ejemplo de cómo incluso con un lenguaje académico, que es pues la autora Robin Wall, pero también perteneciendo a un pueblo originario en Estados Unidos, pues hace como que esta mezcla, ¿no? De estilos entre el conocimiento científico, pero también con la belleza creativa de un género, pues un tanto ensayístico, pero a veces resulta poético, ¿no? Entonces se los comparto para que lo disfruten, léanlo con mucha calma, van a ver que se van a sorprender, es un libro hermosísimo. Y quizá eso pues les ayude como a sensibilizarse para que vean cómo ella pues narra pues parte de su historia de vida en relación con las plantas, para que vean cómo de la manera tan bonita como lo hace. No sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Y si no, pues mil gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Como les digo, ya está la pauta. Vaya. Gabriel, Ujú. no, ¿nos pasas el token? Ah, cierto. Déjenme, pasárselos. Bueno, el token sería todo con mayúsculas. Y, Q, B de bueno, U3. Ahorita se los coloco acá en el chat nuevamente. Sería YQBU3. Ok, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Descansen. Recuerden si me van a enviar algún texto que quieran que se publique a través de redes, estoy en espera. Muchísimas gracias y un abrazo a todas.